En este video vamos a hacer también una introducción al algoritmo de Count-Min-Sketch. En particular, podemos decir que este algoritmo es tal vez uno de los algoritmos más importantes que vamos a ver en métodos de streaming, y es un algoritmo de streaming y en sí es una aplicación de, de los de, digamos, los counting filters que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Y bueno, más allá de que cuando conozcan un poco cómo funciona y demás, van a poder ver que puede brindar distintos tipos de soluciones a distintos problemas. Tal vez uno de los problemas más significativos que podemos ver relacionados es el siguiente, ¿sí? Y es lo que se conoce como el Heavy Hitters Problem, ¿sí? En sí consiste en poder encontrar cuáles son los elementos más frecuentes o populares, podemos decir, ¿no?, en un determinado stream, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que nosotros en tiempo real quisiéramos ver en un determinado momento cuáles son los productos más vendidos en Amazon en ese instante, ¿sí? Para poder detectar tal vez algún tipo de comportamiento anómalo o algo por el estilo. Cuáles son los hashtags más populares en Twitter. Si tuviéramos en un dispositivo, ¿no?, y como un router, por ejemplo, podríamos ver o querer ver cuáles son las IPs de los paquetes que envían mayor cantidad de paquetes, cuáles son las queries más populares en Google, o por ejemplo, si estuviéramos operando un Web Application Firewall y de repente pasan por nosotros distinto tráfico de distintas fuentes, que pueden ser, bueno, proveedores de internet, IPs y demás. Podríamos ver cuáles son los que cometen mayor cantidad de lo que podríamos llamar operaciones dudosas, justamente para tomar algún tipo de decisión. Si queremos bloquear ese tráfico o disparar el funcionamiento de algún tipo de sistema, ¿sí? Entonces esto es un problema que es bastante importante, digamos, en streams en general, y bueno, un poco con este algoritmo lo que vamos a buscar es darle una solución, ¿sí? Y así lo podemos pensar de la siguiente forma, ¿no? Lo podemos ver como un problema sencillo y decir, bueno, está bien, tengo que encontrar los K elementos más populares en una secuencia, ¿no? Y bueno, si nosotros tuviéramos una secuencia fija y viéramos un poco la forma de resolver esto, podríamos resolverlo de la siguiente forma: ordenar, digamos, esa secuencia, recorrer linealmente, contando la cantidad que aparece en cada elemento, bueno, y podríamos de esa forma saber cuáles son los elementos más populares, ¿no?, que van a ser aquellos que contamos que aparecieron mayor cantidad de veces, ¿no? Bueno, lamentablemente hacer esto, independientemente de las implicancias que también pueda tener que hacerlo uno de forma trivial así, es imposible en un stream, porque no podemos tener absolutamente todos los elementos en memoria. Dijimos que un stream, digamos, es un flujo de datos que es infinito para nosotros, y menos ordenarlos, porque suponiendo que pudiéramos, al momento que habríamos ordenado eso, llegarían nuevos elementos, ¿no?, que harían. Entonces, esto hace que esto sea factiblemente imposible de realizar en un stream, y justamente por eso necesitamos otro tipo de solución para poder hacerlo. Entonces pensemos un poco la construcción, digamos, de este algoritmo de Count-Min-Sketch, ¿sí? Y en ese sentido, la idea es que el algoritmo está basado en tener múltiples filtros de Bloom del tipo counting, ¿no?, lo que llamamos counting filters en los anteriores videos, ¿sí? Y la idea es utilizar D filtros en total, donde cada uno va a tener W bits asociados y tiene asociado, digamos, en sí una función de hashing, ¿no? Entonces, en sí vamos a contar con D funciones de hashing en total, ¿sí? Y cuando nosotros observemos un elemento del stream, específicamente lo que vamos a hacer es ir aplicando las D funciones de hashing, y en cada uno de los D counting filters vamos a incrementar la posición indicada por cada una de las funciones de hashing que tenemos. Y es una idea bastante simple, ¿sí? Y van a ver que nos da realmente unos buenos resultados, ¿no? Esta sería la forma de irlo construyendo a medida que, bueno, vamos viendo elementos en el stream. Vemos un elemento y vamos aplicando esto con cada una de estas D funciones
que van a parar, digamos, a estos decounting filters que tenemos, ¿sí? Entonces, si después nosotros quisiéramos utilizar y estamos parados en un determinado momento del stream y quisiéramos estimar la frecuencia de un cierto elemento, lo que podemos hacer es hashearlo en todas las funciones de hashing, recuperar los valores de los filtros y poder tomar el elemento, el valor mínimo que obtenemos como frecuencia, ¿sí? En cualquiera de los counting filters, el que tiene el valor mínimo, vamos a decir que estima la frecuencia que tiene cierto elemento hasta el momento del stream, ¿sí? Y en ese sentido, aplicando un poco esta idea de cómo podemos estimar la frecuencia de un cierto elemento, vayamos a resolver el problema de los elementos más frecuentes, ¿no? Un poco que nos estaba planteando el problema de los heavy hitters, ¿sí? Y en sí lo que vamos a tener que hacer es, además de esta estructura de datos para los counting filters y demás que vamos a tener que mantener, con también las funciones de hashing y demás, vamos a necesitar llevar un registro de los elementos más frecuentes en un stream, ¿sí? Vamos a necesitar reservar memoria para poder hacer esto, ¿sí? Entonces reservamos memoria para esos elementos y a medida que vamos procesando el stream, actualizamos los filtros y calculamos el count min del elemento, ¿sí? Esto que acabamos de escribir en la anterior slide, ¿sí? Calculamos la frecuencia, digamos, de ese elemento. Y lo que verificamos es que si el mismo supera al menor de la lista de elementos más frecuentes, lo reemplazamos. Así que bueno, en esa estructura vamos también manteniendo la lista de los elementos más frecuentes. Podemos ver un pequeño ejemplo un poco para conceptualizar esto. Supongamos que ya contamos con, después de haber estado viendo un rato un determinado stream, con estos tres filtros, ¿sí? Recuerden que al ser un counting filter, lo que tenemos es un vector con enteros, los cuales cada uno representa un contador, ¿sí? Y esto cada uno tiene una función, en este caso de hashing asociada, la cual nos permite enviar, digamos, un determinado elemento a cada uno de los respectivos counting filters, ¿sí? Y de repente recibimos el elemento A y queremos estimar la frecuencia del elemento A. En sí lo que hacemos para poder resolver esto es hasheamos el elemento A con cada una de las funciones que tenemos, la función de hashing 1, la hashing 2 y la de hashing 3, que se corresponden con cada uno de los distintos vectores que tenemos de contadores o de los counting filters, y de hashear, por ejemplo, con la primera función de hashing nos indica que tenemos el contador en lo que sería la posición 3. Cuando hasheamos A con la función de hashing 2 nos indica que tenemos el contador en la posición 2 del segundo counting filter. Y cuando hasheamos A con la función de hashing 3 nos indica que tenemos el counting filter relacionado en la posición 7 del counting filter 3, ¿sí? Recuperamos los contadores. Vemos que para el primero nos reporta una frecuencia de 6, para el segundo una frecuencia de 5 y para el tercero una frecuencia de 4. Entonces, tomando la menor, que es 4, nosotros podemos estimar en sí que la frecuencia que tenemos estimada es 4, ¿sí? Y en ese sentido, de esta forma hemos utilizado el counting filter y viendo un poco su funcionamiento. Obviamente que si quisiéramos ir manteniendo tendríamos que tener esa otra estructura de memoria y a medida que vamos leyendo, viendo si vamos actualizando nuestra estructura con los elementos que estuvimos viendo más frecuentemente, ¿sí? Y bueno, algo bastante interesante, digamos, que podemos plantear es que en sí tanto la cantidad de filtros y el tamaño de los mismos en sí dependen del el grado de error, digamos, con el que queramos trabajar, pero no de la cantidad de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, en general, se puede ver, digamos, en la realidad que con un B en el orden de los miles, en ese sentido con un B refiriéndome a la cantidad de counting filters que queremos tener y funciones hash relacionadas. Y por otro lado un I entre 5 y 10 para tener
guardar en memoria, digamos, los elementos que más frecuentemente tenemos. Esto es suficiente, digamos, para poder trabajar con una gran cantidad de datos, ¿no? Y un poco da una solución eficiente en un contexto, como les planteamos, en el cual nosotros no tenemos la secuencia completa, no podemos ordenar y mucho menos contar, ¿no? Iterando esa secuencia.